sunset, after that you can't get out. You can see the bigger picture, find out what it's all about. You're open to the skyline, you won't wanna go back home. In a garden full of angels, you won't ever be alone. Hola, buen día. Mi nombre es Lucía. Estamos aquí de vuelta en la palabra de Dios. Nos quedamos en Marcos capítulo 8, versículo 14. Y antes de que comencemos a leer la Biblia, le vamos a pedir a Dios que está en el cielo, en nombre de su Hijo Jesús, que nos bendiga para poder compartir su palabra el día de hoy. Amén. Y dice: habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Dice: guardaos de la levadura de los fariseos. Y lo mismo te digo yo a ti el día de hoy. El día que tú sientas, porque eso es muy personal, eso es bien personal y probablemente nadie te va a llegar a entender, excepto Dios. El día que tú sientas que Dios te está llamando y que tus conocimientos empiecen a estar en claro de lo que es la palabra de Dios y lo que es la verdad, ese día guardaos de la levadura de los fariseos, porque ese día te van a empezar a decir muchas cosas. Tú estate firme en lo que Dios te manda y cualquier duda que tengas, pídele a Él que te la aclare. Estate firme en lo que Dios te manda, en su palabra. Esta es la mejor guía para todo en tu vida, para todo. Muchas veces la gente no lo ve de esa manera. Este libro en verdad es una guía para todos los aspectos de tu vida, en general. Entonces, el día que este libro esté en tu alma, en tu corazón, o estés empezando a leerlo, probablemente tu familia, tus amistades te van a decir que para qué lo estás haciendo, para qué estás leyendo tanto, que te vas a volver un fanático, que alguien te está lavando el cerebro. Guardaos de la levadura de los fariseos y quédate fuerte como una roca en donde Dios te ponga. Y después ellos seguían pensando que Jesucristo hablaba del pan físico. Y les pregunta: ¿cuántas cestas recogiste la primera vez? Dice: 12. Sobraron 12 cestas llenas de pan la primera vez. Y 12 cestas tiene un significado. 12 son las tribus de Israel. Y sobraron 12, como diciendo: hay suficiente pan para alimentar a todos. Jesucristo es el pan. Hoy en día hay suficiente pan para alimentar a todos. El que tenga hambre va a comer. El que no quiera comer
Nadie lo puede obligar a comer. Y después dice, y la segunda vez, ¿cuántas? 7. 7 fueron la segunda vez. 7 son las iglesias, que después vamos a hablar de eso. Vamos a dejarlo ahí ahorita. Bueno, y seguimos, dice 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Y dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y es increíble porque se va a volver a repetir, no con Jesucristo, pero es increíble que en esos días, con toda la información, en aquellos días la gente leía mucho las Escrituras. Es increíble que aún leyéndola no veían que era el Hijo de Dios que estaba ahí. En los últimos días vendrán los 2 testigos que van a ser crucificados en el mismo lugar donde Jesucristo fue crucificado. Y la gente no los va a reconocer tampoco. Y los van a crucificar por cumplimiento de las Escrituras. Bueno, seguimos. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Los 2 testigos también van a resucitar después de 3 días y medio. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y este pedacito es un pedacito muy fuerte. Yo te decía en un video pasado que Satanás te va a atacar por cualquier lado que él pueda atacarte. Y el lado más funcional, digámoslo así, es con la gente que está cerca de ti, con la gente que tú confías, con la gente que tú amas, con tu gente cercana. Es normal, si un extraño viene y te dice algo, probablemente no le vas a hacer caso, pero si tu madre o tu papá o tus hermanos o tu esposo o tu esposa te dice, deja de leer la Biblia o para qué la estás leyendo o estás seguro de lo que estás haciendo, probablemente a ellos les vas a poner atención a lo que te están diciendo. Como a Jesucristo se le acercó Pedro
y le empezó a decir probablemente que se salvara, pues les estaba explicando que iba a padecer mucho. Y le dijo, quítate de aquí, Satanás. Así exactamente Satanás te va a atacar. Satanás probablemente no se te va a aparecer en persona, ¿ok? Aunque se llega a aparecer en persona a mucha gente, solo que cuando él se le aparece en persona a la gente, ellos no saben que es Satanás. Pero esa es otra historia. El modo que él tiene de atacar y que es permitido por Dios es desviarte de tu camino, sacarte de tu camino que Dios te quiere. ¿Por qué es permitido por Dios? Porque Dios confía en que tú vas a tener la suficiente fe y la suficiente fortaleza e inteligencia para darte cuenta cuando alguien te está tentando a salirte del camino que Dios te ha puesto. Cualquier cosa que no se apegue a este libro y cualquier persona que venga y te diga algo que no se apega a este libro, es alguien que te quiere fuera del camino que Dios ha puesto para ti. Probablemente el día que Dios te llame pasarás pruebas, algunas fáciles, algunas difíciles. Y habrá gente que te diga, ¿para qué lo estás haciendo? No tienes por qué andar padeciendo esas cosas. Y tú les vas a decir, quítate de aquí, Satanás. No se los tienes que decir verbalmente, pero lo puedes pensar. Aprende a reconocer cómo te pelea tu enemigo. Casi nunca te pelea de frente. Te pelea por las ramas, te pelea por la gente que puede llegar a ti. Si te peleara de frente sería más fácil. Y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga con la gloria de su Padre, con los santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahora vamos a explicarlo poquito a poco. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Servirle a Dios, servirle a Jesucristo, es uno de los honores más grandes que te pueden llegar a pasar en tu vida. No hay cosa más grande que te pueda llegar a pasar que servirle al Dios que creó todo. Él creó todo. No había nada y sin Él no hay nada. Tú probablemente o mucha gente piensa que son dueños de un carro, son dueños de una casa o están planeando dónde ir en sus próximas vacaciones. Déjame decirte, no eres dueño de nada. El que está ahí arriba sentado en su trono te deja que tengas cosas, pero tú no eres dueño de nada. El único dueño de todo es Dios. Y dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz el que quiera seguirme. Negarte a ti mismo no es odiarte, no es tratarte mal a ti mismo, no es descuidarte. Negarte a ti mismo es
En primer lugar está Dios y después estás tú. Primero está la voluntad de Dios y después la tuya. Pareciera muy drástico, pero no lo es. Y aparte, no hay mejor camino para ir en tu vida que siguiendo lo que Dios te dice que tú hagas, siguiendo la voluntad de Dios. Si tú sigues la voluntad de Dios, nunca te vas a equivocar, nunca vas a pasar por vergüenzas el día que seas juzgado. Primero está Dios y su voluntad y después tú. Tú estás aquí en esta vida para hacer la voluntad del que te puso aquí, la voluntad de tu Padre que está en el cielo. Tu vida en esta tierra ahorita, en esta etapa, tu vida es un pedacito chiquito nada más del total de tu existencia. Tú ya vivías antes de nacer de tu mamá. Tú estabas en el reino de Dios con Él. Él te puso aquí, en la pancita de tu mamá, nacer de una mujer para pasar una prueba. Todas las almas de Dios pasan por esta prueba. Esto es únicamente tu prueba. Cuando tu prueba termina, tu verdadera vida, tu vida eterna, está en el reino de Él. Y es por siempre y para siempre. Y dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. No vas a tomar literalmente una cruz y cargarla, vas a tomar una cruz porque en el momento que tú haces la voluntad de Dios antes que la tuya propia, la gente no te va a entender. Te lo estoy avisando. ¿Ok? Se burlaban de Jesucristo, sus apóstoles, todo lo que sufrieron, y mucha gente más, no solo ellos, mucha gente que está en la Biblia y gente que no está en la Biblia. Sufrieron mucho por hacer la voluntad de Dios y seguir a Cristo. Seguir a Cristo es un honor muy grande, pero el camino no siempre es lícito, no es imposible de caminarlo. Con la ayuda de Él lo puedes caminar y con la frente en alto, pero no siempre es liso. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El que quiera salvar su vida aquí en la tierra, aquí que te pones primero tú, tu comodidad, tu satisfacción y tu vida, vas a perderla. ¿Qué significa que la vas a perder? Como te decía, tu verdadera vida está en el reino de Dios. Este cuerpo que tienes ahorita aquí es temporal. Tu verdadero cuerpo es un cuerpo que no envejece, que Dios lo hizo para que tarde por siempre y para siempre. Si tú no pasas tu prueba aquí, perderás tu vida eterna. Eso es lo que dice. El que quiera salvar su vida acá, perderá su vida eterna. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Aparte, qué mayor honor que morir sirviendo a Dios. No hay honor más grande que morir sirviendo a Dios. Todo aquel que sea perseguido por causa del Evangelio, por causa de Dios o de Jesucristo, que sea matado por causa de Dios y de Jesucristo, va a tener vida eterna. Dios premia muy grande a quien trabaja para Él. Y no se te olvide que Él es el dueño de todo. El premio que Él tiene para ti, el que trabajas para Él, que das tu vida, sin importarte que cargues la cruz, que nadie va a entender, que pongas a Dios primero y tú en segundo, el premio va a ser grande. Vale la pena. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
En esta vida puedes tener todas las riquezas que quieras. Puedes tener 30 casas, 50 millones de dólares en el banco. Puedes tener todo lo material que tú quieras tener en esta vida. En el momento que tú te mueres, vas al reino de Dios. No exactamente al cielo en cuando te mueres, que eso va a ser después, pero vas a donde está Él. Y puedes perder tu alma. Tu alma eres tú. Tú eres tu alma. Tu alma, tu cuerpo es la envoltura de tu alma. Puedes perder tu alma, puedes perder tu vida eterna. Y dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Muchas veces, cuando eres tan afortunado que Dios te saca del mundo y te usa para Él, la gente no lo va a ver. La gente no va a pensar que estás trabajando para Dios. Dice, si te avergüenzas de Él o de su evangelio, tienes que sostener con tu cabecita bien en alto para quién trabajas y lo que estás haciendo. Mientras tú estés bien con Dios, ¿qué importa lo demás? De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El reino de Dios va a venir con gran poder y hay gente, literalmente, que no gustarán la muerte hasta ese día. Seguimos, dice. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Okay? Cambió físicamente delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Fíjate, apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Elías y Moisés ya estaban muertos. ¿Cómo se le aparecieron a Jesucristo y hablaron con él? Porque cuando tú mueres, tu alma va al cielo y sigues viviendo. La muerte aquí en la tierra es un cambio de cuerpo y un cambio de lugar, es un cambio de dimensión. Hay muchas dimensiones, tú no las puedes ver, pero las hay. Cuando tú mueres, tú vas a la dimensión donde está Dios, a tu verdadero cuerpo, a tu cuerpo original. Si Dios lo permite, tú vienes a la tierra. De eso vamos a hablar otro día. Por eso Elías y Moisés pudieron venir y hablaron con Jesús, y Dios permitió que lo vieran. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Okay? Hasta pensaron que seguían vivos. ¿Por qué? Porque tu cuerpo eterno es muy parecido al cuerpo que tienes aquí, únicamente que joven, no va a envejecer. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra,
y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que hicieron, como está escrito de él. Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito en él. Y dice, pero tenía que venir antes de Jesucristo, y vino antes de Jesucristo. El espíritu de Elías estaba con Juan el Bautista. A eso se refiere que Elías iba a venir. El espíritu de Elías estaba con Juan el Bautista, vino y le hicieron lo que quisieron, le cortaron la cabeza. Y dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Tiene un espíritu mudo, el muchacho era mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va sacando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño te puede agarrar un espíritu inmundo. Y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia. Muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir,
sino con oración y ayuno. Dice, oh generación incrédula, ¿quién puede negar que vivimos en una generación incrédula? En los días de Moisés, de Isaías, de Jeremías, de Noé, venía alguien diciendo que venía hablando en el nombre de Dios, o venía alguien predicando la palabra de Dios, y ellos escuchaban y tenían respeto. En los días que vivimos hoy, viene alguien predicando la palabra de Dios y la gente se burla. Y no me puedes decir que no. Hay por ahí unas religiones en las que mandan a la gente a predicar de casa en casa y tocan la puerta de tu casa y te dicen, ¿puedo compartir contigo 5 minutos la palabra de Dios? No te estoy diciendo que te conviertas a esa religión, porque no te estoy diciendo eso. Todas las religiones el día de hoy engañan a la gente. Y es parte del plan de Dios. Lo que estoy diciendo es esto. Esta gente salen con sus piecitos tocando de casa en casa y cuando tocan a tu puerta la gente se esconde o no abren o les dicen que no tienen tiempo. ¿Qué te va a quitar escuchar la palabra de Dios 5 minutos? No te tienes que convertir a la religión de ellos, simplemente por el respeto de lo que están haciendo. No me digas que no vivimos en una generación incrédula. La gente cree en Dios con la boca el día de hoy, pero no creen con el corazón. Creen en Dios a su conformidad, lo que es bueno para ellos. Cuando un mandamiento de Dios no se apega a lo que ellos quieren hacer, la gente no cree en Dios tanto el día de hoy, lamentablemente. Dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Dios es tan bueno, tan benevolente, que Él no te pide que hagas milagros. Él no te pide que hagas más de lo que puedes hacer. Él te pide que creas en Él y que quieras hacer su voluntad. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y dice, ellos no pudieron echar fuera el espíritu porque eso no sale solo, ese género no sale únicamente con oración y ayuno. La oración es una parte muy, pero muy importante cuando ya estás en el camino que Dios te ha puesto, y aunque no estés todavía en el camino que Dios te ha puesto, te puedes encerrar en tu cuarto, ponerte de rodillas si así lo quieres, ver para el cielo y hablar con Dios. Es el principio de la oración. La oración va creciendo, incrementando, dependiendo de tu necesidad y dependiendo de el punto del camino en el que te encuentras. Pero no hay nada más, no hay nada que alimente tanto a tu corazón, a tu alma, como la oración. Y el ayuno te ayuda a limpiarte de muchas cosas. Pero de eso hablamos otra vez, de los ayunos. Va a ser todo por ahorita. Muchas gracias. Si estás viendo este video, te lo agradezco con todo el corazón. Y en nombre de mi Señor Jesucristo, que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Shut the gates at sunset, after that you can't get out.
You can see the bigger picture, find out what it's all about.